instantes, exhala, relaja y suelta. Y intentando mantener este estado a lo largo del día para poder transmitirlo, cambiando esa vibración. Llevamos las palmas de las manos. Yo ya llevo en el hospital trabajando varios años, como 15, 16 años, y el trabajar en el hospital, como yo siempre digo, es como que trabajas con la enfermedad y con la muerte. Entonces, llegan los pacientes, llegan los acompañantes, que a veces se impacientan, protestan, quejan. Luego, por otro lado, están los trabajadores que a veces de estar sometidos a tanta presión y a tanto estrés, pues también nos quejamos, protestamos. Pero ahí hay un punto en el que decía, ya no puedo más con ello. Y coincidió en que mi marido se quedó en el paro. Repartimos responsabilidades. Él por las mañanas iba a la compra, a casa, iba al gimnasio, y por la tarde yo empecé a ir al gimnasio y ahí había una persona que daba Kundalini Yoga, que también se formó en Centro Dorado, con Aire, y empecé y desde el primer año de la formación tuve un grupo de 5 personas al que les daba clase. Pues ya dentro del hospital fue como un boca a boca, porque algunos compañeros que salíamos a las 3 fuera, esta tienda, ¿no? Este espacio es chiquitito, era un local pequeño, ellos fue como un boca a boca y llegó a oídos de uno de los sindicatos del hospital. Y ellos organizan para el hospital, dentro de unas 40 horas de formación que hay al año, organizan cursos. Se planificó un curso de 20 horas, repartido como en mes y medio, 2 días a la semana, con 25 personas. Y todavía se quedaron personas fuera. Entonces dijeron que si funcionaba, pues se realizaría otro al año siguiente. E incluso la gente, aunque libraba, iba al curso por la tarde. Aunque si estaba trabajando de noches, por la tarde a las 3 iban al curso, porque no es fácil terminar la jornada a las 3 de la tarde, que estás cansada, y a las 3:30 quédate, haz un curso de yoga, muévete, dóblate. Y bueno, encantados. Por eso este año se repetía otra vez. Bueno, yo me levanto todas las mañanas a meditar y esta situación a mí, como a todo el mundo, nos ha venido un poquito grande, ¿no? Y yo he pasado también un momento de dificultad. Mi hijo estaba recién operado, mi marido ha estado hospitalizado con el COVID y ha estado mal, ha estado grave. Y yo he tenido que seguir yendo a trabajar todos los días. Como dice, esta situación la tengo que hacer más llevadera porque si no, va a poder conmigo. Y ahí me llevo el iPad y les ofrezco. Yo recuerdo que les expliqué que estábamos pasando un momento muy difícil y que habría situaciones más a lo largo en las que se complicarían y no podíamos llegar a enfrentarnos, aunque nos enfrentemos, que deberíamos de, no sé, de intentar calmarnos. Y ellos ahí pacientemente escuchaban lo que significaba Concar, que todos somos uno. Y yo se lo decía, es lo que estamos haciendo ahora. Sadhana, nuestra verdadera identidad, que todos estamos sacando fuera lo bueno que tenemos. Todos los problemas que iban a surgir, buscar un momento cada día para meditar. Y ellos, ves que yo nunca he meditado, y bueno, pues ahí les explicas de una manera, no sé, como a mí me viene en ese momento, que meditar es observar nuestros pensamientos, que no es dejar la mente en blanco. Y así surgió, les encantó.
quien me dice que cómo lo he llevado y qué he hecho y cuáles son las directrices, no sé, yo creo que tienes que estar ahí en ese momento y que te salga. No es fácil ponerte en un pasillo sin tu turbante, sin ese apoyo, ¿no? que te da una sala, ¿no? Y ponerles a todos ahí a cantar el Concar, incluso algunos de ellos no lo conocen, no lo conocían. Y hay gente detrás que está escuchando y callados y con mucho respeto, con mucho respeto. Era el momento para hacerlo en esos días de dificultad, pero luego ya no se puede mantener, porque ya no hay tiempo. Ahora ya se empiezan a abrir más agendas, empiezan a llegar más pacientes y ya estamos más distribuidos, porque las primeras semanas no iba todo el mundo a trabajar, había distintos turnos. Entonces, no todo el mundo lo acepta y eso también hay que respetarlo. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Entre ellos, a la hora de los conflictos, a los que realmente les hace efecto, les frena el contestar mal. Se han quejado muchísimo menos, eso lo he hablado con mi compañera. Tratas al paciente de otra manera. Cuando meditas y cuando haces yoga, te pones en el lugar del paciente, en el lugar del enfermo, te diriges a él de otra manera. Los pacientes llegan nerviosos y te contestan mal. Pero la gente que ha practicado yoga y que ha hecho meditación, cuando ese paciente te contesta y te habla mal, el primer pensamiento que tienen es, bueno, está pasando por una enfermedad difícil y lo entiendo que me hable así, que me conteste así. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino.